Iniciamos la clase con una introducción a lo que es microcontroladores y vamos a ver un poco esa panorámica para poder entender un poco lo que es un microcontrolador desde diferentes puntos de vista. Vamos a ir viendo esa arquitectura. Hoy vamos a ver de forma general en la arquitectura y luego vamos a ver de forma específica con los modelos de Intel, con los modelos de Microchip y de Atmel. De Intel solamente les voy a comentar hoy un poco de la aparición del microprocesador y poder hacer esa diferenciación entre microcontrolador y microprocesador. Ok, vamos a empezar entonces ahora. Bueno, como podrán ver acá en este breve historial, en 1971 Intel fabrica el primer microcontrolador, el 4004 de tecnología PMOS. En el año 1972 la aplicación del 4004 estaba muy limitada por su reducida capacidad y rápidamente Intel desarrolló una versión más popular del 8008 y luego en el 73 se lanzó el 8080, el primer microprocesador de la tecnología NMOS. En 1975 la otra empresa, que se llama Zilog, lanza en el mercado el Z80, uno de los microprocesadores de 8 bits más poderosos y populares de aquella época y que hoy en día se utiliza mucho en la parte educativa para poder entender un poco cómo funciona esto, cómo es un ensamblador, qué arquitectura tiene y otras cosas más de forma bien didáctica. También en el 76 surgen las primeras microcomputadoras de un solo chip. Bueno, ahí les menciono esto, pero les voy a contar un poco de dónde nace esto. Alrededor de 1970, una fábrica japonesa le solicita a Intel les envía unas especificaciones a Intel para el desarrollo de una calculadora. ¿Ok? Entonces, con todas esas especificaciones que le manda Intel, era para el desarrollo de una calculadora. Intel toma el proyecto y se da cuenta que cada vez que va investigando se da cuenta que es un mundo totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a ver. Entonces, por casualidad se crea lo que es la CPU, que es el microprocesador o procesador, ¿ok? Y bueno, y Intel de repente se da cuenta que eso es mucho más que una simple calculadora. Entonces rechaza el pedido del proveedor de lo que estaba necesitando, que básicamente era la calculadora, y se enfoca en el nuevo horizonte, que es desarrollar todo el potencial del procesador. ¿Ok? Entonces rechaza el trabajo de la empresa japonesa y se enfoca en hacer crecer este microcontrolador, crear periféricos que apoyen a ese componente y una serie de materiales que puedan desarrollar en sus aplicaciones. Entonces se enfoca en el mundo de lo que iba a ser el microcontrolador. Y ahí aparece el primer microcontrolador, que es el 4004, que es básicamente un microcontrolador de 4 bits. De ahí viene el término de nibble, y algunos lo llaman un poco inútiles porque su procesamiento es muy básico, pero tendremos que entender que fue el primer desarrollo del primer microcontrolador. ¿Ok? Y a partir de ahí se trabaja para crear los 8 bits. Y existe una serie de procesadores, tanto dentro de Intel como fuera de Intel, de la creación de 8 bits. ¿Ok? Como por ejemplo el que se menciona acá, el 8008, y el otro es el 8080, y la más utilizada es la de Zilog,
que también era de 8 bits, como pueden ver ahí. Entonces existe en una larga utilización de los 8 bits, y de ahí aparecen un montón de aplicaciones. Acuérdense que no solamente el procesador se trabaja, sino que se crean otros circuitos integrados que acompañan al procesamiento del procesador. De hecho, si tuviéramos que colocar una lupa en una placa de computadoras, básicamente vendríamos o veríamos si estamos remontándonos a la época de las primeras IBM PC. Entonces es el 8088 o 8086, ¿ok? Si tuviéramos una lupa, veríamos que está el procesador, y circundante a eso veríamos un montón de componentes que son de apoyo al procesador, desde el generador de clock y otros elementos que lo hacen, hasta la memoria RAM y otros elementos que están circundando al funcionamiento. Entonces se crea todo un mundo para que se puedan hacer funcionar esto. Y ahí se crean un montón de manuales en ensamblador de diferentes modelos, y también se crean un montón de aplicaciones y placas que van a ir a cubrir un poco de ese espacio para que se pueda ir aumentando el crecimiento de estos procesadores. Ok. Y bueno, y es eso. Entonces de ahí aparece la carrera frenética de la creación de los microprocesadores y los microcontroladores unos años más adelante. Ok. Bueno, y por ejemplo, antes de la creación de estos componentes de estas CPUs, básicamente se hacía casi lo mismo, pero con los circuitos TTL, que eran los 74XX, que son las compuertas AND, OR, SOR y otro tipo de compuertas que se usaban para crear los primeros dispositivos digitales. Ya existía una mezcla de analógica con digital, pero la digital era muy básica. De hecho, uno de los creadores de las computadoras de Apple, la Apple One, fue Steve Wozniak, el compañero de Steve Jobs, que básicamente era un ingeniero electrónico muy hábil y supo entender el funcionamiento de los procesadores y lo adaptó para tener la primera computadora. De hecho, él era muy hábil y ya realizó algunos juegos electrónicos con los circuitos que ya habían, que eran de funcionamiento TTL, ¿ok? Entonces ya era muy bueno. Creo que era el juego Punk, que básicamente era un juego donde básicamente hay una barra y la pelota sale saltando, ¿ok? Entonces era algo básico que había creado, y generalmente se veía en un monitor de TV muy básico. Entonces eso era la electrónica digital de aquella época. Luego Steve Wozniak lo que trabajó es en la creación del teclado, la interfaz del teclado, y adaptando al procesador que ya eran un poco más avanzados a los que se menciona aquí, y supo entender un poco esa lógica, y trabajando un poco con ensambladores pudieron crear todo en ese modelo. Después existió la Apple II, que es la Apple II, Apple I, Apple II, y así hasta que aparecieron los que tienen formato gráfico, que son los que básicamente quedaron con Apple. Bueno, ok, pero esa es otra rama. Hoy queremos enfocarnos en la otra rama, que básicamente, como pueden ver aquí, acá existe el desmembramiento. Entre 1935 y 76 existe el desmembramiento de las dos vertientes que actualmente tenemos, ¿ok? Y dice, la mayor longitud de las palabras es 6 bits, 32, etc. Eso ya ocurrió mucho más años posteriores,
Y bueno, y lo que vamos a ver básicamente es el desmembramiento entre lo que es un microprocesador y un microcontrolador. Básicamente un microprocesador es lo mismo que un microcontrolador. De hecho, es lo mismo internamente. Todo microcontrolador tiene un microprocesador. Además de ello tiene un montón de periféricos. Y por eso se les dice básicamente que un microcontrolador es una pequeña computadora dentro de un chip. Ok, esa es así de forma resumida, ok. Les dije que básicamente que cuando se creó el procesador se creó un montón de circuitos integrados, aledaños, que compartían funciones con el procesador. Así lo había empezado diciendo, ok. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Todos estos circuitos aledaños o periféricos fueron integrados dentro de un mismo chip, y a eso se le llamó microcontrolador, ¿ok? Entonces ahí tenemos memorias, puertos de entrada salida y otros periféricos que hacen en sí al funcionamiento de un microcontrolador, ok. Entonces ahí nació el hermano del procesador. Entonces hay una diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. Un microprocesador básicamente es un componente electrónico que tiene una CPU interna y los periféricos están fuera del mismo, dentro de una placa, ¿ok? Y un microcontrolador tiene una CPU y todos los componentes dentro del mismo circuito integrado. Entonces, los microcontroladores están conquistando el mundo, entonces, están presentes en nuestro trabajo, en nuestra casa y en nuestra vida, y en general se puede encontrar controlando el funcionamiento de los ratones, teclados, computadoras, teléfonos, etcétera, horno, microondas, televisores de nuestro hogar. Entonces, los microcontroladores básicamente están presentes en casi toda la electrónica de hoy en día. Si estás utilizando Wi-Fi ahora mismo, entonces tendrás un chip de microcontrolador. Si estás utilizando un teléfono inteligente, estás utilizando un microcontrolador. Si en el trabajo o en el estudio o en algún lugar estás utilizando una calculadora, probablemente tengas un microcontrolador. Si estás en una industria y probablemente tengas que usar algún componente dentro de la industria, estás utilizando un microcontrolador, como un PLC que puede tener un procesador o un microcontrolador, pero generalmente lo más fácil es tener que tenga una arquitectura con microcontrolador. Si estás escuchando música, probablemente tengas un microcontrolador. Entonces, está presente en todas las tecnologías que utilizamos dentro del hogar y fuera del hogar. Ok. Entonces, ¿qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene elementos necesarios para controlar un sistema. El PIC significa Peripheral Interface Controller, que es decir, un controlador de periféricos. Cuando hablamos de un circuito integrado programable que controla periféricos, estamos hablando de un sistema que contiene, entre otras cosas, de una unidad aritmética lógica como lo es una CPU, una memoria, programas, unos puertos de entrada y salida, es decir, estamos hablando de un pequeño ordenador diseñado para realizar esas funciones específicas, todo guardado dentro de este chip. Ok, solo dentro de este chip. ¿Qué diferencia hay entre un microprocesador y un microcontrolador? Y bueno, el microprocesador tiene una estructura de un sistema abierto basado en microprocesador. Eso es el microprocesador. La disponibilidad de sus buses exteriores permiten que se configure a la medida de su aplicación en un circuito integrado que contiene una unidad central de proceso, CPU o UCP, también llamado procesador dentro de una computadora. La CPU está formada por una unidad de control que interpreta las instrucciones y un camino de datos que lo ejecuta. Bueno, básicamente un microcontrolador es
una CPU, ¿ok? Digo, un microprocesador es una CPU. Un microprocesador es una CPU. Y tiene unidad de aritmética lógica, unidad de control y otros circuitos como, por ejemplo, como pueden ser, por ejemplo, memorias de trabajo o memorias de acceso rápido, que están dentro de ese procesador. Y bueno, eso es un microprocesador, una CPU. Y un microcontrolador es básicamente una CPU más un montón de circuitos encapsulados en un solo chip. Entonces un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes. Tiene a la CPU, tiene una memoria RAM, una memoria de tipo ROM o PROM y líneas de entrada-salida para comunicarse con el exterior. Entonces tiene puertos de entrada-salida, ¿ok? Y eso es básicamente eso. Entonces un microprocesador básicamente es una CPU y un microcontrolador es una CPU más otros periféricos, todos guardados en un circuito integrado. Y bueno, y los puertos de entrada-salida son los que se utilizan para prender y apagar cosas, para poder leer sensores y otros elementos. Entonces se usa eso. Y eso va a depender un poco de la arquitectura de ese microcontrolador, que vamos a ir viendo en otras clases, evidentemente. Acá hay un montón de informaciones más que de hecho vamos a ir viendo y les voy a explicarles cómo funciona eso en detalle, o capaz que alguno de ustedes ya manejan eso, y si no, esta clase es exactamente para ir conociendo eso, ¿ok? Entonces vamos a ver los puertos de entrada-salida, que son los actuadores que se utilizan para poder producir las entradas y salidas con el mundo. Entonces el cerebro electrónico de nuestro robot básicamente va a ser nuestro microcontrolador. Después tienen las memorias periféricos y otros. Entonces se utiliza en muchos campos, especialmente en la robótica, domótica o lo que sea, los microcontroladores. Aunque también hay placas que vamos a ver después que no son microcontroladoras, sino básicamente son CPU y que tienen la capacidad de albergar un sistema operativo dentro de él. Los microcontroladores generalmente no requieren sistema operativo o su sistema operativo es muy básico, aunque en la actualidad en algunos casos se le puede embeber algún sistema operativo como el de Linux, por ejemplo, que es muy... En algunos Linux que se compilan específicamente para esos procesadores son muy livianos, ¿ok? Les digo así porque de repente hay sistemas operativos Linux que también son pesados, pero algunas compilaciones se preparan para que sean livianas y puedan albergarse dentro de algunos microcontroladores o dentro de algunas placas bien básicas que se puedan utilizar para los mismos fines. De las aplicaciones vamos a ver que existe un montón de aplicaciones. Entonces en la automatización de vehículos, por ejemplo, se lo pueden encontrar en sensores del mismo vehículo. De hecho, algo más parecido a eso están en las computadoras que gobiernan hoy en día, las computadoras que gobiernan hoy en día en los vehículos, que se denominan EQ. Y básicamente cuando todo el conjunto de elementos, una EQ es como una computadora, están varios circuitos ahí, puede tener una CPU o microcontrolador y hay un montón de componentes que básicamente lo que hacen son relevar informaciones de sensores y tener en cuenta el tema de la inyección electrónica. Eso es lo que hace una EQ dentro de un vehículo, ¿ok? Y la nueva generación de EQs básicamente se está previendo para que tengan comunicación 5G. Por lo menos eso es lo que estaba viendo hasta un cierto periodo de tiempo, que aprovechando la red 5G se pretende enviar informaciones a la EQ, que es el mini computador dentro del vehículo,
dentro de un automóvil. Y así se va evolucionando en diferentes tipos de aplicaciones. ¿Okay? El costo de un microcontrolador es bastante económico y existe un montón de fábricas que desarrollan en este tipo de componentes. Pero básicamente va casi en paralelo con la evolución de la CPU. O sea que cuando los procesadores estaban de 8 bits y luego pasaron a 16, se utilizó esa CPU de 8 bits para llevarlo al microcontrolador. Entonces siempre se tiene esas opciones. Ok. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Sí, todo bien. ¿Qué tal? Sí, sí. Sí, Cato Pérez, sí. Sí, sí. Bueno, bueno. ¿Cuánto? Sí, después yo pongo tu. Bueno, te preparo. Bueno, ok. Bueno. Y bueno, ya así es como eh, así es como funcionan entonces estos microcontroladores, ¿ok? Entonces hay un poco, ese es el procesamiento de cómo funciona todo esto. Ahora voy a pasar a otra diapositiva explicando un poco más sobre el tema para poder tener el tema de conocimiento de cómo funciona todo esto. ¿Cuatro, no, verdad? 6. Seis, ok. Bueno. Ahora vamos a empezar entonces a lo que es un poco estas explicaciones que tienen ustedes ya este material, ¿ok? Entonces ahí tienen acceso a eso para poder ver eso cómo funciona. Bueno, como le estábamos diciendo, entonces, ¿qué es un microcontrolador? Bueno, un microcontrolador es como ven ahí, es una computadora en un chip. Ok, como estuvimos diciendo, ok. Es un circuito integrado programable capaz de ejecutar programas grabados en su memoria, ok. Entonces, es como una computadora que tiene un disco y ahí tienen guardados los programas y los programas se ejecutan y tiene una memoria ROM y una memoria RAM como una computadora, ok. La característica en sí fue evolucionando, que es lo que vamos a ver. Y hoy en día tenemos guardado eso de memoria flash. Que están guardados en la memoria flash los programas, ¿ok?
pero no era eso en el principio. Estaban guardados en memoria RAM y en memoria ROM, ¿ok? O sea, se integraban esos. De hecho, también hoy en día sí, pero con la adicional que también funcionan con memoria flash. Y hoy en día casi todos ya están integrados a memoria flash. Es raro que no tengan memoria flash, porque si no se graban en una ROM o una EEPROM, ¿ok? Bueno, estábamos diciendo que básicamente, como vimos en la diapositiva anterior, había un desmembramiento entre lo que es una CPU normal y un microcontrolador, ¿ok? Entonces estamos haciendo la diferenciación entre lo que es un microprocesador y un microcontrolador, y dijimos que en algún momento esta vertiente se separan en dos. Bueno, y aquí ¿quiénes fueron los que propusieron este cambio? Fueron los ingenieros de Texas Instruments, Gary Bone y Michael Conrad, que lograron crear el primer microcontrolador, que lo llamaron TMS-1000 en 1971. Y ahí tienen la foto de ese dispositivo, ¿ok? Originalmente tenía una memoria EEPROM, que básicamente era una memoria grabada eléctricamente a una PROM, y se borraba básicamente introduciendo en esta mirilla que vienen aquí luz ultravioleta, ¿ok? Entonces se grababa y borraba de esa forma. Era bastante complejo eso, y eso básicamente era lo que había en aquel momento de su utilización y de su creación. Tenía memorias que varían las PROM, memorias ROMs que eran reprogramables, las EEPROM que necesitaban luz ultravioleta para borrarse, las EEPROM que son borradas eléctricamente. Entonces era la tecnología que se utilizaba. De hecho, todavía ese tipo de tecnología se sigue utilizando en muchos componentes electrónicos, ¿ok? Y la revolución fue la capacidad de poder agregar con la memoria flash, que tienen como los pendrives, que son programables y pueden escribirse y borrarse fácilmente, ¿ok? Y aquí entonces el trabajo de los procesadores nada más que fue integrarlo a las computadoras, y desde las computadoras hoy en día podemos cargar esos programas, borrar NS y sin problema, ¿ok? Básicamente son verdaderas computadoras o mini computadoras que tenemos hoy en día. Dentro de una clasificación se los puede también denominar dentro de este tipo de arquitecturas, la de Harvard y la de von Neumann. La de von Neumann son las de las computadoras, que básicamente sabemos cómo funciona la computadora. El problema de estas con respecto a los microcontroladores es que esta básicamente tiene un solo canal, donde básicamente tiene una sola área donde están la memoria de programas y la memoria de datos. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en el cuello de botella, cuando nosotros cargamos en la CPU la memoria de programa, y luego tenemos que esperar un momento para cargar los datos a la memoria o pasar de la CPU a la memoria. Entonces el proceso el cuello de botella se genera entre el tiempo ocioso que hay entre pasar información de la memoria de programa o la memoria de datos. Para facilitar eso en una arquitectura de microcontroladores que es muy básica, entonces se crea este modelo que se llama Harvard, y donde el bus de CPU y la memoria del programa de datos es independiente. Esto no suele usarse en la arquitectura de computadoras, pero sí en microcontroladores. Como pueden ver aquí, tienen la CPU, tienen la memoria de programa y la memoria de datos. Entonces hay una independencia una de otra. Entonces yo puedo cargar de la memoria de programas, puedo cargar entonces información, y también de la memoria de datos puedo cargar información. Esto es lo que hace que un microcontrolador sea mucho más rápido que una arquitectura de von Neumann que utiliza una computadora. Entonces, por regla general, los microcontroladores utilizan esta arquitectura Harvard, ¿ok? Entonces, cuando se crea el primer microcontrolador en 1971, entonces también aparecen estas tecnologías
de poder independizar el hardware de estos dispositivos. Entonces se crea esta arquitectura tipo hardware, donde también se independiza la arquitectura de la CPU, que tienen por un lado la memoria y la memoria de datos, que están en forma independiente. En cambio, en la computadora vemos que esta área es la misma para los dos. Esta es una arquitectura de una computadora, ¿ok? Pero como necesitamos mayor rapidez dentro de un microcontrolador, entonces aquí se independiza eso. Otra cosa que se hizo también al crear estos microcontroladores, que básicamente tienen una CPU igual que los microprocesadores, básicamente se le integra estas EEPROM, que son memorias ROM, y luego se crean estas memorias flash, que básicamente hace que estos dispositivos se puedan programar n veces. O sea que hoy en día usamos una computadora donde cargamos el programa, se compila ese programa y se carga en un Arduino, en una Raspberry Pi, en otras placas o en otros microcontroladores, ¿ok? Entonces así nace toda esta arquitectura de microcontroladores, ¿ok? Y por eso es que se le dice que básicamente un microcontrolador es una computadora en un circuito integrado, porque admite un montón de periféricos muy pequeños dentro de un microcontrolador. Y bueno, y como dijimos, básicamente primero se cargaban la información en estas memorias EEPROM y luego se usaban las flash. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son las empresas que han hecho esto posible, ¿ok? Las empresas que han hecho esto posible son las empresas de Microchip y las empresas de Atmel. Por recordar, la primera CPU, ¿quién fabricó? Intel. Luego, Intel fue reproduciendo eso y creando otras CPUs. Pero como la tecnología de aquella época no era privativa de una misma empresa, entonces muchas empresas también consiguieron crear su propia CPU. No sabemos si había en aquel momento mucho espionaje de tecnología, por eso es que o personas que trabajaban en una industria o personas que trabajaban en Intel se fueron a trabajar en otras empresas, también migrando toda la tecnología. Entonces habían varios competidores de Intel, así como lo hay hoy en día, como AMD es el principal competidor hoy en día de Intel. También existían otros competidores de otras empresas que hacían CPU. Ok. Y a partir de esa denominación, también dentro de los laboratorios de Texas Instruments se creó un nuevo circuito que básicamente se llamó microcontrolador. Y como saben ahí, el primer microcontrolador se hizo en 1971 y se denominó TMS. Aquí también ocurrió la misma cosa. Aunque Texas Instruments haya sido la primera empresa que haya creado el primer microcontrolador, a lo largo del tiempo también existieron varios competidores de microcontroladores y cada uno trataba de innovar, ¿ok? Y dentro de esas innovaciones se encuentran estas dos empresas, la de Microchip y la de Atmel. Bueno, ¿qué es lo que introdujo la empresa de Microchip? La empresa de Microchip introdujo esto. En su modelo PIC16X84 introdujo la memoria programable de tipo EEPROM. Entonces, esto fue su aporte. Y la segunda, la que realmente revolucionó el mercado de los microcontroladores, es la empresa Atmel, que lanzó su microcontrolador con memoria programable de tipo flash, que son las que se utilizan en los pendrive. Y esta es la que realmente revolucionó la tecnología de los microcontroladores, y prontamente otras empresas dejaron de usar estas EEPROM y las EEPROM y utilizaban memoria flash hasta nuestros días. En un principio mezclaban estas memorias flash con las EEPROM, pero con el paso de los tiempos se quedaron
casi exclusivamente con estas memorias flash, pero existen algunos modelos que intercambian entre uno y otro. Entonces, la empresa Microchip lanza en estas EEPROM, que son memorias ROM, y Atmel lanza la memoria flash. Ustedes, como saben, ustedes pueden cargar un pendrive N veces, pueden borrar y volver a grabar, pueden volver a formatear, ok. Entonces las memorias flash tienen la facilidad de poder cargar información y luego borrar. Y esas son las que se introdujeron dentro de estos microcontroladores. Por eso es que nosotros desde una computadora podemos programar, podemos borrar, podemos cambiar el código, podemos hacer lo que queremos y se comporta como una computadora, ¿ok? Esta es una arquitectura de un microcontrolador y vamos a ir viendo parte por parte. Esta es una arquitectura genérica de un microcontrolador. Bueno, tenemos la CPU que estamos hablando, ¿ok? Y tenemos la memoria de programas, ¿ok? Dijimos que en algunos que un fabricante es la que introdujo la EEPROM y acá lo tienen, ¿ok? Y básicamente tenía una memoria RAM, que es esta memoria RAM o esta memoria RAM de uso rápido, y una memoria ROM, RAM y ROM, que son las que conocemos en informática, ¿ok? O en electrónica, ¿ok? Y bueno, entonces tenemos esta memoria RAM y ROM y tenemos la CPU, ¿ok? Tenemos una fuente de alimentación que van desde 2 voltios hasta 5,5 voltios, dependiendo del modelo en sí de ese microcontrolador. Para que pueda funcionar una CPU, necesita un oscilador, y algunos modelos tienen osciladores internos, es decir que no necesita un cristal o un elemento que le haga que le envíen los clocks del sistema de forma externa, sino internamente ya lo tiene habilitado. Y en algunos casos se le puede introducir uno externo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el oscilador externo es mucho más fiable que el oscilador interno, ya que básicamente el espacio que tienen aquí es menor, y aquí se le puede colocar un cristal de cuarzo que es mucho más estable en cuanto a su oscilación, ¿ok? Cuando nosotros queremos tener un marcaje de tiempo mucho más estable, entonces vamos a requerir de un oscilador externo. Y cuando nuestra aplicación es mucho más básica, nuestro proyecto es mucho más básico, vamos a tener un oscilador interno. Bueno, de aquí depende un poco de la arquitectura del microcontrolador que nosotros elegimos. Hay microcontroladores que tienen osciladores internos y externos. Súper bien. O sea, tienen la capacidad de trabajar con estos dos. Hay otros que solamente tienen osciladores internos y otros que solamente tienen osciladores externos. Y eso ya depende de cada arquitectura que nosotros elegimos, de cada modelo, de cada fabricante que elegimos, ¿ok? Para que podamos tener el sensado de informaciones desde afuera, hay un convertidor analógico digital que vamos a ir viendo en otras clases, ¿ok? Y esto que se llama PWM, entonces tenemos una entrada analógica, se convierte a digital, y si queremos quitar esa salida de forma analógica, lo quitamos a través del PWM. Y estos CCP1 y CCP2 son elementos que se llaman Capture Compare, y básicamente sirve como función de comparadores de valores que están desde la entrada aquí del microcontrolador. Es decir, que ese chip tiene unos puertos de entrada-salida, que es la forma de comunicarse con el exterior. Entonces ingresa información, ya sea digital, que es 0 y 1, o ingresa información analógica, que puede ser el sensado de temperatura, el sensado de presión, el sensado de calor, que son informaciones analógicas del medio ambiente. Entonces eso ingresa acá y se conecta al convertidor analógico digital. Ya que todo el proceso de una CPU es digital, entonces ingresa de forma analógica y se convierte a digital. Ok, entonces tenemos eso. Y lo que les dije, que estos puertos de entrada-salida, que se denomina puerto A, puerto B y puerto C, son los que se comunican como entrada o como salida. Vamos a suponer una célula
básicamente es un elemento que puede permitir la entrada desde el exterior para su alimentación de algunas sustancias y elimina o excreta otras sustancias. Entonces, ¿qué está haciendo una célula? Está permitiendo la entrada de información y la salida de información, ¿ok? O la salida de sustancias y entrada de sustancias, ¿verdad? En el mundo no existe un sistema, o por lo menos teóricamente no existe un sistema totalmente cerrado que no se alimente de las entradas y salidas. De hecho, el ser humano, un animal, es un sistema que se alimenta de información y alimentos provenientes de diferentes fuentes a través de la entrada, y tenemos nuestras salidas también tenemos nuestras salidas por los cuales nos comunicamos. Entonces todos los sistemas tienen entrada y salida. La arquitectura de los microcontroladores viene a ser lo mismo. Tienen estos puertos que son de entrada y salida. De hecho, no nos va a servir un circuito puramente lógico si solamente hace funciones internas y no tiene entrada y salida. Entonces estas comunicaciones son los puertos que tenemos, ¿ok? Aparte de eso, tenemos unas fuentes de comunicaciones también que se utilizan aquí, que es el SPI y cuadrado C USART o UART o el USB. Esto fue evolucionando de acuerdo a la arquitectura en sí que se usaba en aquel momento. Habían algunos proveedores de estos chips que utilizaban una comunicación SPI, el I cuadrado C USART o UART, y ahora USB, ¿ok? Hoy en día conectamos por la computadora por el puerto USB, y básicamente yo tengo la capacidad de comunicarme con ese chip a través de estos puertos de comunicaciones. Y como básicamente la tecnología fue cambiando un poco, entonces estos fueron los puertos que más se popularizaron. Había un montón de puertos y la mayoría de los microcontroladores nos permiten trabajar con cualquiera de estos, que son SPI y cuadrado C o USART. Okay. Hoy en día, como les dije, el USB. Entonces me van a preguntar por qué se quedaron estos, y porque de repente habían proveedores que solamente trabajaban con SPI, otros con I cuadrado C y otros con la USART. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de los fabricantes? Entonces trataron de incluir estos protocolos de comunicaciones dentro de sus sistemas de comunicaciones, ¿ok? Y estos son los que generalmente van a encontrar cuando compren o adquieran un dispositivo, ¿ok? Aparte de eso, las computadoras también tienen temporizadores. De hecho, las computadoras tienen temporizadores, pero son mucho más avanzados. Acá son simplemente contadores de tiempo, y por eso le llaman temporizadores. Y básicamente lo que hace son conteos por ejemplo, de 0 hasta 1000, y cuando llega a 1000 se resetea, o a la inversa, cuenta desde 1000 y va decrementando hasta 0, y luego va a contar otra vez. Y cada uno de esos contajes entonces activa en una alarma de tiempo. Esos son los temporizadores que se usan. Y se usan generalmente para, por ejemplo, para activar o desactivar algunas cosas que tengan que ver con tiempo. Por ejemplo, si tienen un reloj de tiempo real, que es algo mucho más avanzado que muchos de los procesadores y microcontroladores tienen, básicamente tienen un calendario. Y ustedes, por ejemplo, si tienen una aplicación de riego de riego de plantas, ustedes pueden programar que a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde cada día se active el sistema de regadío, por ejemplo. Por eso se puede usar los temporizadores. O si están en un centro comercial, que a las 10 de la noche se apaguen todos los aire acondicionados, para que no se gasten en horarios que no está nadie en una oficina, ¿ok? Entonces se pueden hacer esas cosas con los temporizadores. Y luego vamos a ver lo que se llama Watchdog Timer, que es básicamente un dispositivo que está en alerta para que esta CPU pueda funcionar correctamente. Watchdog Timer significa que es un temporizador
Y como estas instrucciones son muy básicas, en este caso solamente vemos que tiene 35 instrucciones esta CPU, es muy básica la capacidad de procesamiento de este, entonces se puede activar un tiempo de ejecución promedio de todas las instrucciones, ¿ok? Entonces no tiene que tardar mucho tiempo en ejecutar las instrucciones. Cuando tarda mucho tiempo, se presupone que entró en un loop o en un ciclo infinito, y en una computadora eso significa que tenemos que apretar el botón de reset para que se resete, ya que todos los software o influenciados por algún hardware o bien por la misma actividad del software, muchas veces entran en ciclos infinitos y no salen más de ahí. En una computadora es fácil, nos damos cuenta que no funciona más y apretamos el botón de reset y se reinicia la computadora, ¿ok? En estos casos, como esto está en un ambiente que está fuera del control del hombre, o fuera del control o del monitoreo en sí, entonces alguien no va a venir a apretar un botón de reset, aunque sí se puede dependiendo del modelo. Pero si está activado esta parte del Watchdog Timer, entonces va a hacer que este se reinicie, ¿ok? Por ejemplo, imagínense en una línea de producción de gaseosas y el microcontrolador de repente entra en un ciclo infinito y puede hacer que todo el proceso de llenado de las botellas tenga error. Entonces aquí se detecta ese error y básicamente se reinicia todo el proceso. En algunos casos se puede reiniciar y en otros casos se puede parar, dependiendo de cómo esté preparado eso, ¿ok? Entonces tienen esa protección extra que no tienen las computadoras. Esto tienen los microcontroladores y los PLC, que son básicamente unas computadoras industriales. Entonces esos dos elementos tienen este Watchdog Timer o WDT. En el caso del Arduino no está activado esa función, ¿ok? Pero en el caso de otros microcontroladores se lo puede activar por software. Y bueno, y esto es básicamente lo que tiene una arquitectura de un microcontrolador, ¿ok? Aquí tienen básicamente más información de eso. Y aquí tienen una arquitectura básica de un microcontrolador de microchip. Por ejemplo, tiene una arquitectura hardware, tiene una memoria de programa, tiene memoria de datos, generador de reloj, la interfaz de entrada-salida y otros, que básicamente es lo que le estaba comentando. Entonces, si vemos una arquitectura específicamente de un microcontrolador, lo van a encontrar de esta forma, que es básicamente la descripción un poco de esto, ¿verdad? Viendo a un modelo en particular, sería esto, ¿ok? Y ahí lo tienen esas características, ¿verdad? Entonces, solamente esto les puse para que puedan tener idea de qué es eso, ¿verdad? Bueno, los modelos de PIC Microchip básicamente son circuitos integrados que tienen acá y necesitan un programador para que pueda funcionar. Entonces necesitamos un programador externo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que yo necesito cargar acá en este protoboard en este PIC, que es básicamente nuestro microcontrolador, y necesito este programador externo que va conectado a la computadora, y de la computadora yo compilo el programa, que está generalmente hecho en lenguaje C, y de ese lenguaje C se transmite ya en forma hexadecimal, ya compilado al microcontrolador que está aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo mi circuito electrónico, que es este que está acá, entonces yo quito de aquí, coloco acá y hago todo ese proceso. Eso tarda más o menos unos 5 minutos, por ejemplo, entre quitar el circuito, colocar acá, preparar todo, cargar el programa, ¿ok? Y o puede tardar más si mi programa tiene problemas o tengo problemas de conexión. Y una vez que se programa todo eso, yo vuelvo a colocar aquí. Se ve lo engorroso que es hacer todo esto. Ok. Y por eso es que el Arduino se utiliza, porque básicamente el Arduino
es una sola placa donde ya se puede probar, o como se lo conoce como una placa de prototipos. Entonces ya no requiere de este programador, sino ya está preparado para que pueda funcionar sin ese dispositivo, entonces poder trabajar de forma directa, ¿ok? Entonces podemos en un minuto ya tener cargado todo y probar eso. Y aquí tenemos básicamente entre 5 minutos aproximadamente de hacer todo este proceso. Esto es entonces cómo se usa en la realidad este microcontrolador, que es de la marca Microchip, ok, que necesita un programador externo. Bueno, así como la CPU fue desde los 4 bits hasta los 64 bits que tenemos hoy en día, estos modelos de PIC, que son microcontroladores, básicamente vinieron desde los 8 bits hasta los 32. Todavía no hay de 64 porque la mayoría de los programadores están todavía programando en 8 bits. De hecho, nosotros vamos a tener prácticas y vamos a tener que trabajar con este microprocesador de 8 bits, que es lo que más hay. En Paraguay esto es lo que más hay, y información de eso es lo que más hay también. Entonces hay muchos programadores trabajando en 8 bits, otros en 16 y otros en 32, 30, 32, ¿ok? Y bueno, este es el tope, y en algún momento dado estas fábricas van a permitir 64 bits, que es lo que se tiene hoy en día en las computadoras. Y cuando la tecnología de CPU vaya a 128, también esto va a ir corriendo. Por eso en esta línea, a medida que vayan avanzando la CPU, también van a ir avanzando los microcontroladores, ¿ok? La competencia del Microchip es la de Atmel, y se creó con el acrónimo de AVR. Entonces es Advanced Virtual Rigs, ¿ok? Y esta básicamente es la que puso a disposición la memoria flash. Como vamos a ver, fue otra empresa. Entonces fue concebida por estudiantes de Norwegian Institute of Technology, y posteriormente se desarrolló en Atmel Norway, que es la empresa subsidiaria de Atmel, ¿verdad? de estos chips, ¿ok? Hoy en día pasa que Atmel y Microchip es la misma empresa, pero originalmente no fue así. Esto ocurrió hace unos cuantos años, en que Microchip y Atmel son los mismos. De hecho, cuando vayamos en las clases yo les voy explicando qué pasó en realidad con estas empresas. Pero para ir avanzando vamos a ir siguiendo en estas explicaciones, ¿ok? Bueno, entonces AVR es la otra empresa que básicamente introdujo esto, y aquí pueden ver un poco las arquitecturas. Acá ven ahí en amarillo, dice: una de las ventajas del AVR es que en algún momento dado el manejo de voltaje y corriente es mejor que la de Microchip, aparte de la programación en sí, que es mucho más fácil. Y básicamente, si ustedes se fijan, básicamente van a encontrar casi los mismos elementos. De hecho, voy a mostrarles una gráfica. Esta gráfica es la arquitectura de Atmel, y básicamente es casi la misma que les estuve explicando con el otro de Microchip. Con eso les quiero decir que pueden haber N fábricas, N proveedores, y casi todas tienen la misma arquitectura interna. Ok, entonces, si a ustedes se les ocurre seguir algún curso diferente del que nosotros vamos a ver, de alguna marca distinta, van a encontrar que básicamente tienen el mismo funcionamiento. De hecho, cuando yo les voy a mostrar la parte de programación, se van a dar cuenta que casi el 80% son iguales, aunque originalmente eran dos empresas distintas. Internamente casi siempre funcionan de la misma forma, ¿ok? Les voy a mostrar un poco los componentes para que se puedan dar cuenta que es casi la misma cosa. Esta es su CPU. Quien introdujo la memoria flash, Atmel. Entonces aquí ya tienen la memoria flash, y también tienen la capacidad de tener una memoria EEPROM y una memoria RAM, ok. Entonces se dan cuenta que no necesariamente
se desprende de esta memoria EEPROM. Aquí quizás algunos modelos solamente tengan memoria flash, otros puedan mezclar memorias EEPROM y flash. Pero básicamente hoy en día casi todos tendrían esta arquitectura: una flash, una memoria RAM y opcionalmente una memoria EEPROM. Entonces es básicamente igualito a lo que les estoy mostrando, ¿okay? Tienen estos puertos de entrada-salida que dijimos que es la forma de que se pueda comunicar, ¿okay? Tiene el conversor analógico digital, que es la entrada de señal analógica, ¿ok? Y tienen los capturas comparer, que son estos que están acá, ¿ok? Después tienen interrupciones, que casi todos tienen, aunque no se dio en la otra diapositiva. Tienen sistemas de interrupción igualito que tienen las computadoras. También tienen acá donde dice informaciones de cristal y eso, todas esas cosas tienen que ver con poner clock del sistema y otras cosas. Tienen los puertos de entrada, salida, memoria flash. ¿Se acuerdan que yo le dije que te había I cuadrado, SPI, USART, USB, que son los puertos de comunicaciones? Acá lo pueden ver. Ok, entonces tienen casi siempre la misma arquitectura, ok. Entonces esta es la arquitectura del MEL, como cualquier otro microcontrolador del mercado, todos sus módulos internos, y se nota la memoria flash, que es lo más resaltante dentro de este microcontrolador. Aunque les dije, aunque no se vea en el otro, básicamente tienen la misma cosa. Cuando crearon el Arduino, colocaron el ALMEL dentro de su placa, que es este que está aquí. Eso es lo que sí se puede notar, que es bastante interesante. Y eso no les gustó para nada a la gente de Microchip, que es básicamente una gran empresa de microcontroladores. No les gustó para nada que las placas de Arduino usen el microcontrolador de ALMEL. De ahí es que se generó una fricción entre ambas empresas, entre la ALMEL y Microchip, por quien lideraba el mercado. Como Microchip tiene mayor cantidad de dinero, entonces en algún momento compra la empresa de ALMEL. Y ahí fin de la historia, toda la lucha entre empresas, ¿ok? Pero básicamente el que forzó a que haya una mayor fricción entre estas empresas es que el Arduino haya utilizado el microcontrolador de ALMEL. Y eso no le gustó evidentemente a esta empresa, ¿ok? Y bueno, el Arduino es una plataforma de hardware de código abierto, open source, basada en una placa de microcontrolador, y tiene un entorno de desarrollo diseñado para facilitar el uso de la electrónica y proyectos multidisciplinarios. La placa consiste en un microcontrolador de ABR ALMEL, ahí está, ahí mismo lo dice, como su elemento principal y sus variantes que soportan el sistema operativo. Los años que han pasado, entonces hoy en día se usan la mayoría con aplicaciones DIP o Do It Yourself, que es básicamente hazlo tú mismo. Entonces tú mismo lo puedes crear. Bueno, básicamente vos no sabes cómo funciona un sistema de comunicaciones y vos podés crear un sistema de comunicaciones. O vos no sabes cómo se usa el infrarrojo de tu teléfono, que se conecte o que apague el aire, ¿ok? Y ahora vos podés hacer eso. Vos podés colocar con un Arduino un circuito que apague y en que prenda dispositivos con un control remoto. Vos mismo podés hacer, y eso es la esencia de este tipo de placas. Cada uno puede hacer diferentes aplicaciones y no están reservadas a licencias. O sea, no están reservadas a licencias, me refiero a que se puede hacer en esos proyectos y nadie te puede venir a demandar. ¿Qué pasa con los productos que tenemos actualmente? Imagínense un producto, imagínense un televisor smart que tiene su tecnología, y yo vengo y clono esa tecnología, entonces me van a demandar porque estoy tomando ciertas informaciones de ellos. Cuando se hizo esta placa de Arduino, se disponibiliza a la gente para que pueda utilizar eso. Entonces yo puedo replicar ciertas porciones de ciertas cosas y nadie me va a venir
a pedir que yo copio algún producto. Eso está disponibilizado por algún tipo de licencias. Ok. Entonces, ciertas cosas está disponibilizado. No al 100%, evidentemente. Se guarda ciertas informaciones que cada fabricante lo hace, pero hay un montón de informaciones disponibilizadas. Seguramente tienen que ver por el tema de licencias. Si alguien quiere profundizar un poco ahí, pues es un tema bastante interesante. No necesariamente que yo pueda copiar en algo de alguna arquitectura en sí, es del cierto por ciento, pero sí yo puedo clonar. De hecho hay muchas placas chinas de Arduino clonadas, y como esas se pueden clonar sin problema, ¿ok? Lo mismo que pasó con las IBM PC. IBM creó todo el modelo de placas, y después los chinos empezaron a modificar las IBM PCs y crearon otras placas que son las clones, ¿ok? Y también de Arduino yo puedo fabricar, como está disponibilizado, eso yo lo puedo hacer. Entonces, uno de sus creadores, como ven acá, fue David Cuarteles y el italiano Massimo Banzi. Básicamente ellos trabajaban, o sea, Massimo Banzi era un profesor de un instituto que se llama IBREA, y dentro del instituto es que se crea esta placa que se llama Arduino. Esto fue un proyecto de tesis de David Cuarteles, el que ven aquí, y otra persona, y básicamente el señor Massimo Banzi le dice que esto iba a ser una revolución, que el proyecto de tesis de ellos iba a ser una revolución, y que se embarcaran en el proyecto de Arduino. Ellos tenían su proyecto base que se llamaba Wiring, y básicamente de su proyecto de tesis tardaron un año en modificar y adaptarlo a lo que era el Arduino, ¿ok? Entonces trabajaron ahí, pero siempre hay que ponerle un nombre a tu proyecto, ¿ok? Entonces Máximo se iba por las noches a un bar que se llamaba Bar de Arduino, y de ahí entonces él quitó el nombre de esta placa, ¿ok? Habría que ponerle un nombre a esta placa, y se llama Arduino, en homenaje al bar donde se iba Massimo Banzi, que era el tutor de tesis del prototipo que se llamaba Wiring, que era básicamente algo más básico de lo que iba a ser el Arduino. Entonces, el papá del Arduino se llamaba Wiring, y el Arduino es lo que se quedó comercialmente, ¿ok? Y fue el nombre del bar de Arduino, ¿ok? Que significa amigo fuerte, ¿ok? El Arduino nació básicamente en el Instituto IREA en el 2005, 2004 más o menos se presentó su proyecto de tesis de estos estudiantes de ese instituto. Y en el 2005, entonces, después de un año de trabajo, se crea el prototipo de lo que va a ser el Arduino, ¿ok? Pero básicamente pasaron desde el 2005 hasta el 2011, que se fue puliendo básicamente el Arduino hasta lo que hoy tenemos hoy en día. Y hoy en día se lo fabrica de forma masiva en Italia, y se lo utiliza en un montón de aplicaciones como Google y otras cosas que vemos aquí en la explicación, ¿ok? Entonces se usa desde proyectos para niños hasta proyectos en colegios, o proyectos en universidades, o proyectos científicos, ¿ok? Hasta proyectos que tengan que ver con la NASA, lo que sea. Entonces se utiliza una amplia gama de posibles aplicaciones a diferentes niveles, ¿ok? Bueno, ¿qué pasó? El Instituto IREA estaba con déficit económico, ¿ok? Y aprovecharon también el proyecto Wiring para con Hernando Barragán, ¿verdad? ¿Ok? Trabajaron y vendieron el Arduino, ¿ok? Y eso le sirvió, esa entrada de plata de las primeras versiones de Arduino sirvió para que el Instituto IREA siga funcionando. Entonces estaba en déficit también el instituto, aparte de ser un proyecto de tesis,
y que iba a revolucionar. Entonces empezaron a probar con sus alumnos ahí y vendían a $1 vendían cada placa, y esa plata no se quedaron los creadores del Arduino, ni se quedaron los de tesis de esos alumnos. Entonces básicamente se usó para solventar el proyecto y que siga funcionando ese instituto. Okay. Ese instituto está en Ivrea, el instituto de Ivrea está en Italia, y básicamente las placas que se fabrican originales de Arduino vienen de ese lugar, y si uno mira el reverso de esas placas dice original made in Italy, entonces está fabricado en Italia. Okay. Y las clones están fabricadas en casi todo el mundo. Entonces hay fábricas que fabrican en Estados Unidos, otras en China, otras en Brasil, y así, etcétera. Hay un montón de fábricas de estas clones. Okay. Bueno, y el proyecto original se denominaba Wiring, pero el Wiring no tenía el mismo microcontrolador, si lo tenía otro, y lo que ellos hicieron es adaptar al de Atmel, como dice acá. Okay. Para que vean que no todo es magia, en esta foto pueden ver el primer prototipo. Este fue el primer prototipo hecho en Ivrea de lo que es el Arduino. ¿Ven qué casero que es? Acá en una placa hecha por ellos, agujereada por ellos, y básicamente es una placa diseñada a mano. ¿Ven? En la parte trasera van a ver que están en esas pistas y los agujeros hechos a mano. ¿Ok? Su conexión del puerto de comunicación, así con unos cables acá que ven, todos esos trozos, y un LED acá pegado. Entonces ven ahí, y acá una conexión era una placa de una sola capa, y solamente necesitaban pasar de un lado a otro. Bueno, las placas pueden tener una o más capas, ¿verdad? Y lo normal es que tengan una capa si es casera. Y hay veces que si es casera, entonces necesitamos pasar de un lado a otro como si fuera otra capa. Entonces hacemos pasar del otro lado, y ven acá con un simple cable hacen pasar eso. Es re casero su diseño. ¿Ok? Entonces van a darse cuenta que no necesariamente todo es muy perfecto. Hoy en día sí van a encontrar que tienen multicapas, que tienen el color que ustedes quieran, que tengan la forma que quieran, que tengan el microcontrolador, que tengan la forma. Hoy en día podemos tener de diferentes formas las placas super profesionales y las comunicaciones USB, pero en su inicio no fue así, como ven aquí. Hoy en día tenemos estas placas que son azules aquí, que son las más normales, azules o verdes, ¿verdad? Y son plug and play, ustedes conectan y ya funciona cualquier sistema operativo, y funciona para Windows, Linux o Mac. ¿Ok? Y bueno, entonces acá ven más informaciones para en qué se utilizaban. Estos se utilizaban en impresoras 3D, en ferias de ciencias, en universidades como la Stanford, Carnegie Mellon y el Instituto de Massachusetts, acá como ven el MIT. Entonces se utilizaban en esas prestigiosas universidades y en diferentes proyectos. ¿Okay? Y como en sus primeras versiones fueron 300 unidades, y que se vendieron en el Instituto de Ivrea por el valor de $1. ¿Ok? Acá tienen los integrantes de los creadores, y básicamente es un conjunto de hardware y software que es lo que hace a la placa de Arduino. ¿Ok? Entonces tienen un hardware libre y un software libre metido dentro de todo este proyecto. ¿Ok? Y ven las diferentes versiones de Arduino que puede hacer. Entonces está el Mini, Nano, por ejemplo. Esta es el Arduino Mega 2560, que tiene mayores pines de entrada-salida, con otro microcontrolador, y como ya ven aquí es de montaje superficial. Entonces en las placas que son de Italia tienen de color blanco acá, y
la información que son las originales, ¿ok? Pero no es cierto. ¿Por qué se hizo famoso estas placas? Se hizo famoso porque eran bastante baratas en comparación a esta, por ejemplo, Altium Nano Board, que básicamente cuestan un montón de dinero, o esta placa EasyPic, que es básicamente un entrenador para microcontroladores, pero de la competencia, que es de PIC, y ven, son placas bastante caras, y la versión que les dije que necesitan un programador para que pueda funcionar, ¿ok? Entonces ven todas en las placas que también no son de Arduino, pero el Arduino es la placa base que todo el mundo conoce y que todo el mundo utiliza. Algo que vamos a ver nosotros dentro del semestre también es la utilización del Raspberry Pi, y le voy a mostrar de forma práctica el Arduino y el Raspberry Pi. Y los microcontroladores hay un montón también. Está el Atmel, que ya vimos, Dallas Semiconductor, Intel, que evidentemente es el papá de los microcontroladores y los microprocesadores, ¿okay? Philips, Siemens, Thermic, Arizona Microchip es el nombre completo, y vamos a conocerlo con el nombre de PIC cuando vamos a ir viendo en más clases. Vamos a ir viendo más en detalle sobre Atmel y sobre Arizona Microchip, denominado PIC. Después está Hitachi, Motorola, National Semiconductors, Texas Instruments, que básicamente es el creador de los micros, Zilog, que es una empresa que se conoce mucho, y así. Y bueno, y están catalogadas dentro del software y hardware libre. Entonces, la idea es que así como Linux se utiliza dentro del software libre, también existe lo que se denomina Open Source Hardware, y acá nos posibilita usar Arduino y otras placas también, así como que yo pueda duplicar eso o utilizar sin problemas de licencia. Entonces nos permite aprender un poco más, cosas que antes solamente los fabricantes y los privilegiados tenían acceso a esa información, y hoy en día se abrió un poco parte de esa tecnología y se masificó para que nosotros podamos entender un poco cómo funciona por dentro ciertas cosas, ¿ok? Entonces está un poco más a la gente esos elementos, ¿ok? Y bueno, y sobre el lenguaje de programación se denomina, básicamente es una modificación del lenguaje C++, y tiene la misma sintaxis del lenguaje C o C++, anexado al Wiring, que básicamente las sentencias que posibilitan interactuar con el hardware, y la sintaxis base es la del lenguaje C, ¿ok? Y el lenguaje en sí se denomina Processing, la herramienta en sí se denomina Processing, que vamos a ir viendo en otras clases. Bueno, y entonces hasta acá la clase entonces, y nos encontramos en la próxima, ¿ok?